dándonos el ánimo el uno a los otros. Esta es una lección de una serie larga, con unas 13 o 15 lecciones de los unos a los otros, que la Escritura menciona en varias ocasiones nuestras responsabilidades y deberes que tenemos los unos a los otros. Es muy importante que nosotros entendamos que el ser cristiano es una familia, es una responsabilidad que tenemos para ayudarnos a crecer, para animarnos, para ayudarnos a ser fuertes, para animarnos a luchar contra las acechancias del diablo, para lograr el fin o la meta de todos ir al cielo. Entonces, como es un estudio abierto, espero de que ustedes se animen a hacer preguntas, a comentar, a agregarle su arena, su grano de arena, para que la clase sea más interesante. Vamos a empezar con la lectura ahí en el capítulo 5 y en el versículo 11. Por tanto, dice el apóstol Pablo, confórtense los unos a los otros. Edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Si ustedes, cuando ustedes leen un versículo como esto, cualquier versículo, hay que escoger o hay que identificar ciertas palabras muy importantes, ciertas palabras o verbos de acción. ¿Sí? Verbos de acción. ¿Cuáles son los verbos de acción? ¿Cuáles son las palabras que nos están diciendo que hagamos algo en este texto? Cualquiera de ustedes que quiera responder. Confórtense y edifíquense. Vamos a empezar con la palabra edificar. ¿Qué significa edificar? Construir. Construir. ¿Y luego confortar? Alentar. ¿Cómo? Alentar. Alentar. Y noten que el apóstol Pablo dice, ya lo están haciendo. Entonces, si ya lo están haciendo, ¿por qué le dice Pablo que lo sigan haciendo? Es necesario. ¿Qué es necesario? Seguir edificándose y comportándose. Entonces, si es necesario que sigan confortándose y edificándose, ¿por qué es necesario? Porque no han terminado el edificio, ¿cierto? No han terminado la construcción. Es una construcción continua, ¿cierto? Cuando un cristiano siente el desánimo, Gálatas 6:9 debería servir como una vitamina para nosotros. Como esa inyección de vitamina B12 que nos da el ánimo, ese impulso. Sí, alguien lea por favor Gálatas 6 y el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. ¿Uno podrá cansarse de hacer lo correcto, lo bueno? ¿En qué circunstancia nos podemos encontrar nosotros que nos cansamos de hacer lo bueno? Cuando resulta inconveniente para una rutina. Bueno, cuando resulta inconveniente. ¿En qué otra circunstancia? Que cuando alguien no quiere recibir. No ver resultados. No ver resultados, cuando alguien no quiere recibir lo bueno que le estamos ofreciendo. También, ¿verdad? Pero como dice Gálatas 6:9, que no nos cansemos. Ese cansancio no está diciéndonos que depende si alguien lo recibe, que depende si hay resultados. Dice, no, ustedes sigan haciendo lo bueno, no importando las circunstancias, no importando el resultado, sigan haciendo lo bueno. ¿Por qué? Cuando alguien le ayuda al pobre, cuando alguien pone el dinero en el plato para la ofrenda, dice la Escritura, no permitas que tu mano izquierda vea o sepa lo que hace tu mano derecha. ¿Qué significa eso?
No anuncies tus buenas dádivas, no anuncies la ayuda, no anuncies lo bueno que haces. ¿Por qué? ¿Quién es el que sabe lo bueno que haces? Dios. ¿Y quién te va a dar tu galardón? ¿Quién te va a alabar? No esperes que el hombre te alabe, porque ¿qué gana con eso? Dios es quien nos va a alabar, Dios es quien nos va a dar ese galardón. Bueno, había en la escritura un personaje que nunca se cansaba en hacer lo bueno. Ese personaje se llamaba Bernabé. Ese Bernabé se llamaba José, el levita. Su sobrenombre era Bernabé. Todos lo conocían como el hijo de consolación. Y vamos a leer por qué le llamaban el hijo de consolación o por qué tenía ese sobrenombre el hijo de consolación. Pero todos los que lo conocían le llamaban the son of encouragement, el hijo de consolación. Qué interesante, ¿no? Si alguien le tuviera que dar a usted un sobrenombre, ¿cuál sobrenombre le darían? El chaparro, el gordo, el calvo, el enojón, el malgeniado. ¿Qué sobrenombre? ¿Cuál apodo le daría la gente a usted? No sé, porque no los conozco bien. Pero el apodo que le dieron a José, a Bernabé, fue el hijo de consolación. Noten ahí en Hechos 4. Hechos 4, versículo 32. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles le llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Noten lo que hizo este hombre. Él era dueño de varias tierras, propiedades, y de él nació vender esas propiedades sin que nadie le dijera, y trajo ese dinero y se lo donó a la iglesia para ayudar a aquellos cristianos que tenían necesidad. Es algo interesante, ¿no? ¿Cuánto cuesta un terreno aquí en esta área? ¿Cuánto cuesta una casa en esta área? Cueste lo que cueste, él vendió esa propiedad, él vendió ese terreno y donó el dinero para ayudar a aquellos que tenían necesidad. Entonces eso es algo bueno, ¿cierto? No lo anunció, no pidió que pusieran ahí una carta de dedicación o que le dieran a él el reconocimiento, sino que lo hizo nada más. Y por eso a él le llamaban el hijo de consolación, porque él animaba a la gente. Noten en Hechos 9. En Hechos 9, versículo 26. Alguien lea por favor 26 hasta el 28. Hechos 9, 26 al 28. Get your Bible out. You might read for me in English. Hechos 9, 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, a cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Cuál era el problema con Pablo o con Saulo de Tarso? ¿Por qué le tenían miedo? Que había sido un perseguidor. ¿De? Perseguía a los cristianos, ¿verdad? ¿Y qué hacía cuando se encontraba con los cristianos?
encarcelaba. ¿Cómo? Se encarcelaba. ¿Con cuál fin? Claro, se encarcelaba. Para acabar con ellos, ¿verdad? Pablo ayudó a matar a un cristiano. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Lo único que nos dice la escritura en ese caso fue de que él estaba de acuerdo que mataran a Esteban, sostuvo los mantos de los que estaban arrojando las piedras. Hay un dicho ranchero en México que tal es culpable, ¿cómo dice? El que mata a la vaca como el que le detiene las patas. Él era culpable. Pero ¿cómo sucedió de que él cuando iba hacia Damasco, Saulo de Tarso, o sea Pablo, con cartas para prender a los cristianos, arrestarlos y llevarlos al magistrado, a los sumos sacerdotes, que se le apareció Jesús en el camino? Y ya después Saulo se convirtió al Señor, se hizo cristiano, y lo que quería hacer Pablo ahora era reunirse con la iglesia, como es su deber, como era necesario. Y nadie quería aceptarlo, porque no creían de que este hombre, quien era un perseguidor de la iglesia, era capaz de convertirse al Señor y dejar el pasado en el pasado. Le tenían miedo. Pensaban que era un espía o pues algo malo. ¿Y quién fue el único que sí le tuvo confianza? Según este texto, ¿quién? Bernabé, el hijo de consolación. Lo que Bernabé hizo fue esto: lo abrazó y le dijo: yo te encamino, yo te acepto, yo voy a ayudarte, yo te voy a ayudar en el camino, yo te voy a presentar, yo te voy a proteger. Nadie estaba dispuesto a confortar a Pablo, menos o excepto Bernabé. Ese es un buen amigo, ¿verdad? Porque habemos algunos que no podemos ver más allá del pasado de unos, que nunca podemos ignorar el pasado de las personas. Y le tenemos miedo, o rencor, desconfianza, a un homicida, a un violador, o lo que sea. Esa persona nunca puede ser un cristiano. Y Bernabé no tuvo esa actitud con Pablo. Este hijo de consolación fue el amigo que tomó a Pablo de la mano, le ayudó y mostró su humildad con él. Hechos 9. Vamos a empezar acá con la lectura, hermana Daniela. ¿Desea leer? Versículo 39. Hechos 9, 39. 31, perdón. Sí. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Miren el resultado. Vamos a regresar acá a Hechos, ¿qué fue? Hechos 9, 31, 28, 27. Bernabé tomó a Pablo cuando nadie lo quería, lo encaminó, lo presentó a la iglesia, y por medio de Bernabé la iglesia aceptó a Pablo, y el resultado acá en Hechos 9:31, miren lo que sucedió. La iglesia se edificaba y seguía creciendo. ¿Quién se iba a imaginar que con la ayuda de un tal Saulo de Tarso, quien antes perseguía y le hacía daño a la iglesia, ahora iba a beneficiarse de su trabajo? ¿Ah? Qué interesante. Hechos 11. Una lectura medio larga. Hechos 11, versículo 19. Ahora cambian los papeles, los roles.
Hasta Hechos 10, cuando se presentaban Bernabé y Pablo, siempre era Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Ya Pablo ya es reconocido como un apóstol grande, como alguien importante, y ahora se presenta como Pablo y Bernabé. Bernabé ya no es el primero. Sigue la humildad de Bernabé. Hay una discusión entre Pablo y Bernabé, porque hay un muchacho, un joven, que se llama Juan Marcos, que acompañó a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero. Y algo sucedió donde Juan Marcos le dio miedo, le dio mamitis, quién sabe qué pasó, y Juan Marcos dijo, quiero regresarme a casa. Y Pablo tomó eso como una ofensa, dijo, este muchacho nos abandonó en el viaje. Y ahora resulta de que Juan Marcos quiere acompañarlos en otro viaje. Y Bernabé dice, vamos a darle a Juan Marcos otra oportunidad. Y Pablo dice, yo no quiero que este muchacho nos acompañe porque nos abandonó una vez y nos vuelve a abandonar. Yo no tengo tiempo para gastar con este muchacho. O sea, no fue paciente. Hermano, ¿desea leer? Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que aquí con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo, de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año por la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando se estableció una nueva iglesia en Antioquía, escogieron entre muchos a Bernabé a que se quedara como predicador junto con Pablo por un año. Notar nuestra descripción. ¿Cómo fue de gran ayuda este Bernabé cuando ayudó a que aceptaran a Pablo? Yo no me puedo imaginar qué gran bendición para una iglesia local tener a dos predicadores de la calibre de Pablo y Bernabé. Imagínense. Pero para que tuvieran éxito, o que esa iglesia tuviera éxito, la iglesia tenía que aceptar a Pablo como un cristiano, ignorando su pasado. Y lo pudo lograr gracias a la ayuda del hijo de consolación Bernabé. Mucho que agradecerle. Leamos ahora acá en Hechos 15 y versículo 36. Aquí está donde ya Pablo y Bernabé deciden que quieren regresar a visitar a las iglesias que han establecido. Quieren hacer un viaje misionero. Hermana Bernice, ¿quiere leer? Hechos 15, versículo 36 hasta el 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se
tanto, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor. Muy bien. ¿Qué sucedió aquí, hermano Javier? ¿Qué sucedió entre Pablo y Bernabé? Usted, el que me está viendo. Pues tuvieron esa discordia por la causa de Marcos. ¿Qué clase de discordia fue o discusión? Pues a Pablo no le gustó el hecho de que él se hubiera regresado en ese viaje misionero que llevaba. A causa de eso ya no le tuvo confianza. En mi punto de vista, yo creo que tuvo que ver también que Bernabé y Marcos eran familiares. Algunas versiones dicen que eran primos y otras hablan que eran sobrinos. Yo creo que hubo algo, en mi punto de vista nada más, no sé, que tuvo que ver ese lazo familiar que tenía. Muy bien. Y en un comentario que hice sobre eso, el hermano Jesús dijo que quiera miramos de positivo a esa situación, que ahora iba a ser un grupo y ahora después de ese desacuerdo, pues también es una buena... Se establecieron varias iglesias por ese desacuerdo. No los grupos, sino que Bernabé se fue ¿Por Marcos? por Marcos y Pablo se fue con Silas. Sí. O sea, se hicieron dos grupos porque va a haber uno y el hermano hizo ese comentario y también creo que es algo positivo de él. Sí, lo positivo sí fue eso, de que Juan Marcos, cuando Bernabé se llevó a Juan Marcos, se fueron por otro rumbo y establecieron más iglesias. Pablo y Silas se fueron a otro rumbo y establecieron más iglesias. Sí, eso es lo positivo. Pero a lo que quiero llegar es que miren lo que sucedió aquí. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron. Pero se separaron ¿quién o quiénes? Bernabé y Pedro. ¿Quién tuvo, Pablo, quién tuvo compasión con Pablo cuando nadie lo quería? ¿Y quién no tuvo compasión con Juan Marcos por el error que había cometido cuando necesitaba compasión? Pablo. Ya después, cuando Pablo estaba encarcelado, ¿qué creen ustedes que dice Pablo? Envíenme a Juan Marcos porque me es de gran ayuda. ¿Qué significa eso? Es la manera de Pablo decir que necesito a Juan Marcos, ¿verdad? Aquí está el punto. A Bernabé para siempre va a ser reconocido como el hijo de consolación. Para siempre va a ser, no, Siri, tú no, para siempre va a ser conocido como aquel hombre paciente, amoroso, cariñoso, dispuesto, presto y listo para ayudar. Y Pablo, como el que no tiene tanta paciencia, rápido, no tengo tiempo para los que no están listos. ¿Sí? Hermano, bueno, eso puede interpretarlo como quiera, pero uno necesita ser paciente con los demás, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestra meta? Nuestra meta debe ser de ayudarnos los unos a los otros. ¿Ayudarnos en qué manera? ¿De qué manera debemos ayudarnos los unos a los otros? De las dos formas, tanto física como espiritual. ¿Cómo? ¿Física? ¿De qué forma? Se alienta a alguien que siga fiel a la palabra. ¿Y luego? Y luego, cuando hay una necesidad, como así lo hizo Bernabé, darle también monetariamente si es necesario. ¿Con cuál fin? Y de alentar a la iglesia.
fin de mantener una vida. ¿Para qué? Para llegar al cielo. Para llegar al cielo, ¿verdad? Esa es la meta. Esa es la meta. No estamos en competencia. Ese es uno de los problemas que tenemos muchos de los predicadores, que pensamos que estamos en competencia. Y no debe ser así. La idea es de que yo quiero ir al cielo, yo quiero que tú o que usted vaya al cielo conmigo. Esa es la idea. ¿Cierto? ¿Cuál herramienta tenemos? Bueno, lo que tengo aquí en la pantalla es de que tenemos la palabra de Dios para ayudarnos a ir al cielo. Dios nos ha dado su palabra para ayudarnos cómo debemos comportarnos, cómo debemos corregirnos. ¿Qué se hace con un hermano que es chismoso? ¿Cómo tratamos con un hermano que es chismoso? ¿Qué nos dice la Biblia que hacemos? Se le exhorta que deje de ser. ¿Cómo debemos tratar con un hermano que es ratero? ¿Qué nos dice la Escritura que debemos hacer con una persona que es adúltera? ¿Qué nos dice la Biblia que debemos, o cómo debemos tratar con un hermano o hermana que no asiste a las reuniones como debe hacerlo? O sea, la Biblia nos da la herramienta, nos da las instrucciones de cómo tratarnos, cómo ayudarnos con el fin de llegar al cielo. Eso es realmente el confortarnos, el ayudarnos, no para regañar, no para bajarnos o aplastarnos, pero para elevarnos, recuerden, edificándonos, para elevarnos y ayudarnos a llegar al cielo. ¿Alguien tiene comentario? Gálatas 6:1. Lea por favor Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Para llevarnos uno a cargar de nosotros el tiempo. Bueno, pero ¿con cuál actitud? Mansedumbre, ¿verdad? O sea, hay un carácter, una disposición, la cual se requiere para reprender o llamar la atención. ¿Se lea el texto otra vez, hermano? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, los que son espirituales, con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Wow. Yo siempre he leído ese texto de esta manera. Hoy eres tú, mañana seré yo. ¿Verdad? Hoy eres tú quien tiene esta falta y te estoy llamando la atención para que lo corrijas, considerando que mañana yo voy a necesitar de tu ayuda para que me corrijas mi error. Ahí está la mansedumbre, de aceptar que yo también tengo fallas. Vamos a leer ahí Hechos 20, versículo 32. Xander, Acts 20:32. And now I can commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all who are saints. Thank you. Commend o encomiendo, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra que es poderosa. ¿Con cuál fin? Edificarlos y darles la herencia. Herencia, qué palabra tan bonita, ¿no? Si ustedes fuesen dueños de tierras, de propiedades, de mucho dinero, y le dijeran a sus hijos, le vamos a dejar esto de herencia, o por heredad, todas las tierras, todo el dinero, pues quizás ellos estuviesen pensando,
¿Y cuánto tiempo falta para que mueran? Para recibir esas herencias. O sea, hay un futuro para ellos decir un día vamos a tener todo esto. Pero aquí lo que nos está diciendo la Escritura, de que la palabra de Dios y su gracia es poderosa para edificarnos, noten, y dejarnos la herencia. ¿Cuál es esa herencia que nos deja la palabra de Dios? Wow. Donde no se pudre, no se acaba, no se desgasta. Y esa es la mejor herencia. Y por eso nosotros debemos confortarnos, sobrellevar las cargas de los unos y los otros. Cuando usted ve en esta imagen, Bruce, when you see this on the screen, what is the first word that just jumps out at you, even though you might not recognize it? Which color jumps out? Cuando ven esta imagen, ¿cuál es la primera palabra que le capta la atención? All right, Bruce, I'm waiting. Bonito. This one? Agradable? All right. Para el hermano Javier Chico. No. ¿Cuál palabra resalta para usted? Descubrir. Descubrir, ok, no la había visto. ¿Alguien más quiere ofrecer cuál es la palabra que describe el carácter de una familia cristiana que busca consolarse y edificarse el uno al otro? Ahora veamos esas palabras. Grande. ¿De qué manera o en qué forma es grande en cuanto a la consolación y el ánimo el uno al otro? ¿De qué manera? Ok. Mostrar. ¿De qué manera se revela el carácter de confortados los unos a los otros con esa palabra de mostrar? ¿Cómo? Nuestro diario vivir, la evidencia de nuestra vida. Si uno ama a su hermano, ¿se lo tiene que decir? Hermanas quieren oírlo, las mujeres quieren oírlo, pero Oh, esa es una declaración sexista. pues sí. Los hechos, ¿verdad? Los hechos son más fuertes, hablan más fuerte que las palabras. Búsqueda. Búsqueda. ¿Cómo podemos nosotros aplicar la palabra búsqueda, search, en confortados los unos a los otros? Al observar a los hermanos que están uno puede darse cuenta, ¿Y hacer qué? ayudarles. Ayudarle, ¿verdad? Porque si no estás atento a lo que está pasando, ¿cómo vas a encontrar? O sea, observar, ¿cierto? Y luego, ¿qué? Apasionado. ¿Alguien quiere definir apasionado? Passionate. Podría ser cuando nos habla ahí en Apocalipsis del primer amor, de conservarlo, tratar de mantenerlo toda nuestra vida cristiana. ¿Y cuál es ese primer amor? Nuestro Señor Jesucristo, del amor a su palabra, a la iglesia. Y para confortarnos o consolarnos los unos a los otros. Ahí donde Ya ven de que todas estas palabras, que son muy positivas, tienen que ver con nuestra actitud, con nuestro cuidado hacia el uno al otro. Y todas esas son palabras que realmente se encuentran en los pasajes de los unos a los otros. Esa debe ser nuestra meta. Vamos a leer en Proverbios 15, versículo 23.
Proverbios 15, 23. Ahora empezamos a la que está allá atrás, no la conozco. ¿Desea leer? Si no desean leer, nomás me dicen que no y no hay pena. ¿Brincamos? ¿Qué fue? Muy bien, acá, hermano. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Miremos estas palabras otra vez. Grande, nuevo, aprender, maravilloso, mostrar, disfrutado, excelente, gracias, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra, tiempo, cuán agradable es. Me imagino que todos hemos tenido la experiencia, quizás usted fue el culpable o ha tenido la experiencia de que alguien lo reprende con unas palabras muy tontas, muy toscas, y lo ofendió. ¿Qué dice este texto? ¿Cómo debemos nosotros exhortar a los hermanos? ¿Y cómo es eso? Mansedumbre. ¿Qué más? Prudencia, ¿verdad? Ahora, eso no quita de que si yo estoy en pecado y me llama la atención, sea como sea, que no debo cambiar. Sí debo cambiar. Pero también tiene que ver mucho de la manera en que se me corrige, ¿cierto? Porque la manera en que se me corrige me pueden destruir, me pueden hacer más daño que bien. Me pueden hacer más rebelde. Y lo pueden comprobar con sus niños, con su cónyuge. La escritura dice la palabra o la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, bien colocada, bien dicha, logra más que palabras toscas y habladas tontas. Proverbios 16, 24. Bruce, you have a Bible? Proverbs 16, 24. Coming to you too, Nora. Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. ¿Están de acuerdo con lo que dice ahí? Pues obviamente porque es la palabra de Dios, pero ¿aceptan esas palabras? Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Esto no significa de que todas las palabras son positivas, porque las palabras de Dios no todas son positivas, ¿verdad? Pero son constructivas, porque corrigen. Cuando Jesús le dice a los discípulos que hay que ser como los niños, eso no son palabras, no son palabras negativas, pero son palabras para corregir. Porque estos discípulos no tenían la actitud de niños, no tenían la mentalidad e inocencia de los niños. Jesús les está diciendo: ustedes se están portando mal, están acá discutiendo entre sí de que quién va a ser más grande y más importante en el reino. Y yo les estoy diciendo, tienen que tener la actitud, la inocencia de los niños. Pero no les dijo, oye, como son unos torpes, unos tontos, yo no sé cuántas veces les tengo que decir, ya es hora de que ustedes creen. No, fue suave en la reprensión. Y por eso la palabra de miel son las palabras agradables. Proverbios 25 y versículo 11. La hermana que está ahí con Bruce. Proverbios 25, versículo 11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como vida. ¿Cómo dice ahí en vez de engastes? Como manzanas de oro en... bien acomodaditas, ¿verdad? En decoraciones bellas. Y así es la palabra dicha a su tiempo. Ha habido ocasiones donde yo estoy muy molesto. Algo sucedió donde estoy muy molesto y mi esposa me ve que estoy enojado
y me quiere decir algo, yo le digo, mira, en ese momento no me hables. Porque no es el momento oportuno de que me digan, cualquier persona que me diga algo, estoy molesto. Aunque me diga te amo, no quiero, no me hables en este momento. ¿Ustedes han tenido momentos así? Necesito buscar un espacio de tranquilidad para procesar y calmarme. ¿Cómo dice ese texto otra vez, hermana? Como manzanas de oro en casa de plata es la palabra. Entonces hay ocasiones donde uno está pasando por momentos muy difíciles y de repente leemos un texto bíblico o un mensaje o alguien nos llama, nos dice algo inesperado y nosotros decimos, wow, necesitaba escuchar eso. Es lo que dice ese texto. En su momento más apropiado necesitaba escuchar esas palabras. Eso es confortándonos los unos a los otros. Proverbios 27, ¿los deseas leer? Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se afila, se aguza. Lo que significa, ustedes han visto a esos carniceros, ¿verdad? Con el cuchillo y otro cuchillo. Hierro con hierro se afila. ¿Significa eso de que nosotros nos estamos afilando para pelearnos? No. Que dependemos del uno al otro para ayudarnos. A eso se refiere. Entonces, nosotros, hermanos, el fin, la meta, es de que no estamos en competencia, no estamos para darnos patadas, no estamos para hundirnos, no estamos como la canción de Rancho Grande que cuando se muera la suegra hay que sepultarla boca abajo, porque la leyenda es de que los muertos se pueden despertar y empiezan a escarbar para salir, y por eso la suegra ya lo entienden, ¿verdad? Parece que empieza a escarbar que se vea más para abajo. Esa no es la idea. La idea es de ayudarnos, porque queremos ir al cielo todos juntos. Y cada texto que usted lea en el Nuevo Testamento con la frase unos a otros, véalo con este enfoque para ayudarnos los unos a los otros a llegar al cielo. ¿Hay pregunta o comentario acerca de lo que hemos hablado? ¿Cómo podemos ayudarnos o confortarnos los unos a los otros? Tengo unas sugerencias acá en la pantalla. Vamos a enviarnos una tarjeta, que es muy común en nuestra cultura americana, de enviarnos una tarjeta de ánimo, de consolación, a hacer llamadas, de dar gracias cuando se nos hace algo, se nos hace un favor o alguien nos llama o se nos da un regalito. Pero hay que no ser tan críticos también. Eso es de gran ayuda, ¿verdad? No ser tan criticones. Otra manera en que podemos confortarnos es de callar y no hablar tanto. Dijo el hermano Jesús, Dios nos dio una boca y 2 orejas. ¿Saben por qué? Hablar menos y escuchar más. No siempre tenemos que tener la respuesta o las contestaciones. Pero ¿de qué otra manera puedo yo confortar a mi hermano? ¿De qué otra manera podemos confortarnos? ¿Alguien tiene ideas? ¿No saben? Tratando de destruirlo. ¿Cómo? Hablándole positivamente con amor. Ajá. ¿Que no hay un texto que dice dejar de mordernos? Quit biting and devouring one another. Bruce? Yeah. They say good words. ¿Alguien más? Creo que, como veíamos de Bernabé, como no juzgó a Pablo, no le
ayudó. Creo que nosotros también debemos sacar ese ejercicio, porque yo he notado que a veces decimos, este hermano esto o lo otro, y, o sea, en vez de querer ayudarse, como que ustedes criticamos, en vez de acercarnos y ver cuál es la raíz del problema, pues a veces puede ser simplemente un comportamiento, una actitud, y en vez de acercarnos, ayudarnos, entonces sacar esos prejuicios mentales de que tal vez se supone. Claro. Y aun cuando Pablo y Bernabé tuvieron la discusión, no se destruyeron, ¿verdad? Se separaron, fueron a trabajar y se ayudaron aún, ¿cierto? Edificaron sobre el fundamento, pero no se destruyeron aún así. ¿Sí, hermano? Pienso que de todas las palabras, por las cuales he dicho que aprender, porque son todas las palabras que debemos aprender para poder sobrellevarnos unos a los otros. Yeah. La palabra aprender y todo lo que tenemos que aprender sigue adelante. Eso, ¿verdad? Es cierto. Y hay que tolerarnos, ¿verdad? Sí, hermano. Como dice la hermana, también creo que estoy de acuerdo. A veces podemos creer que estamos corrigiendo a un hermano, pero en realidad lo que estamos haciendo es estamos criticando. Destruyendo. Entonces podemos creer nosotros que somos espirituales y que debemos corregir al hermano, pero en realidad estamos criticando. Como dice la hermana, a veces son cosas sensibles, cosas que no ameritan, cosas que tal vez con un abrazo, con un apretón de manos es suficiente, pero a veces creemos que lo debemos de corregir. Pero el fin es la crítica. Y hace falta, Gálatas 6:1, la mansedumbre, ¿verdad? Decía un hermano que cuando nosotros apuntamos hay 3 dedos apuntando hacia nosotros también. Muchas gracias por su participación.